Tengo aquí a mis espaldas a San José. San José es el patrón del trabajo, pero también San José es el patrón de la buena muerte. Y el octavo consejo de Tomás de Kempis, que vamos a reflexionar el día de hoy, es el tener presente nuestra muerte. Nos habla de esto en el capítulo 23 del libro primero. Quizás nos puede parecer oscuro, tétrico, miedoso el reflexionar sobre la muerte. Sin embargo, para los santos ha sido siempre objeto de luz y una ocasión para que la virtud salga en nuestras vidas. ¿Estoy preparado hoy? ¿Qué pasaría si hoy Dios me llamara? ¿Estaría listo para encontrarme con Él? ¿Dejaría todo en paz y acudiría yo en paz ante ese Dios que me llama? No sabemos ni el día ni la hora. Y si no estoy preparado hoy, no lo estaré mañana. Y si no lo estoy ni hoy ni mañana, nunca estaré preparado. Si hoy tengo miedo de que Dios me pueda llamar, es porque hay algo que debo arreglar en mi vida. Estar listo para presentarme ante Dios. Amanecer, nos dice Tomás de Kempis, pensando que al final del día no sé si llegaré. Irme a dormir pensando que quizás no voy a ver el amanecer del siguiente día. No se trata de nuevo de vivir en susto o en miedo. Se trata de morir a las cosas superficiales, morir al mundo, morir a todo aquello que no voy a llevarme conmigo. Desprenderme de todas las cosas que no necesito, y no solo las cosas materiales, sino desprenderme también de aquellas cosas en mi corazón que no son buenas, que no me llevan a Dios. Pensar en la muerte, pensar en ese encuentro con Dios, es vivir como un peregrino que camina hacia Dios, hacia esa posesión eterna de Dios que un día vamos a tener en nuestras vidas. Te invito a que hoy hagas una pequeña reflexión sobre cómo quieres tú encontrarte el día de tu muerte y cómo te encuentras hoy. Si estás listo, felicidades. Si hay algo que piensas que deberías hacer, hoy es el día que lo debes hacer. No lo dejes para mañana, porque no sabemos si habrá un mañana para ti y para mí. Un modo también de prepararnos es cuando pasamos por los cementerios. El recordar, un día yo voy a estar ahí. Un día yo también voy a ser olvidado de los hombres, pero un día ahí habrá una cruz en mi tumba y esa cruz recordará esa amistad con Cristo. Recordará que yo he querido seguir a Cristo, que yo he querido imitarle y que me he encontrado plenamente con Él. El noveno consejo de Tomás de Kempis para nuestras vidas en cómo imitar a Cristo es el no desalentarnos cuando no hay consuelos. Lo encontramos en el libro segundo, en el capítulo 9. ¿Qué son los consuelos? Los consuelos son esos sentimientos de nuestra alma. Y pueden ser humanos, es decir, ante la compañía de los demás, ante el aprecio de los demás, ante la estima de los otros que tienen hacia mí. Eso me da un consuelo. Pero también puede haber consuelos espirituales, que es en mi relación con Dios. Dios que me hace sentir a mí su presencia. Dios que me hace sentir a mí su misericordia, su amor. Y me lo hace sentir de tal manera que me parece que es real, que me parece que está ahí a mi lado. Son regalos de Dios. Son como dulces, como caramelos que Dios nos puede dar. Si Dios me los da, me alegro. Y si no los tengo, confío igualmente en Dios. Porque los consuelos no son el objetivo de nuestra vida espiritual. El objetivo de nuestra vida espiritual es el imitar a Cristo, el encontrarme con Dios. No el sentir bonito, no el sentirme bien. Recordemos el ejemplo de Santa Teresa de Calcuta, esa mujer
quedándose a los demás en la caridad, no sentía nada. Y sin embargo, por muchos años, aún no sintiendo absolutamente nada en su corazón, en su vida, fue fiel y se entregó cada día a esos pobres, a esos enfermos, a esos necesitados. Tanto así que nadie hubiera sospechado que ella no sentía nada por el amor con que hacía las cosas. Y sin embargo, cuando ella murió, descubrimos en sus escritos que no sentía absolutamente nada, que tenía una gran soledad dentro de su corazón, no solo humana, sino incluso espiritual. Nuestra fe es la certeza, la fe de saber que Dios está conmigo, aunque no lo sienta, la fe de saber que Dios me ama, aunque no lo sienta, la fe de saber que Dios en su misericordia me perdona, aunque no lo sienta. Es nuestra fe la que nos hace caminar con nuestra voluntad hacia adelante, seguir en ese camino de Dios. Por lo tanto, cuando no hay consuelos en nuestra vida espiritual, cuando no sentimos nada, ¿qué debemos hacer? Seguir caminando, confiar en Dios, saber que Él me puede regalar los regalos que quiera en el momento que quiera, pero que yo vengo a Él no por esos regalos, no por esos dulces o caramelos, sino por encontrarle a Él. Ante los consuelos, por tanto, paciencia. Ante la falta de consuelos, por tanto, paciencia y humildad para confiar en el dador de todo bien, en Dios. Consejo número 10 de Tomás de Kempis para imitar a Cristo. Consejos para este deseo que tenemos de crecer en nuestra vida espiritual, de encontrar a Cristo cada día en nuestra vida. En el capítulo 7 del libro 3 nos dice: la gracia hay que cubrirla con el manto de la humildad. ¡Qué sabio! Dios nos da la gracia, Dios nos da la virtud, pero nosotros muchas veces, por exponerla, la perdemos. Lo que Dios nos da es para nuestro bien, también para el bien de los demás. Pero cada vez que nosotros exponemos, nos vanagloriamos de lo que Dios ha hecho en nosotros, perdemos lo que Dios ha hecho en nosotros. Porque la obra de Dios es ante todo humildad. La obra de Dios es ante todo dentro de nuestro corazón. Y cuando salimos afuera, cuando mostramos afuera lo que Dios está haciendo conmigo, muchas veces la vanidad nos gana. Por lo tanto, nos dice Tomás, no te confíes, no hables del bien que tienes, porque si te confías, lo perderás. Recuerda que tú eres miseria, que puedes caer, y eso te dará esa humildad para no andar hablando de ti. Si me ensoberbezco, si me hago soberbio, al ver todo lo que Dios ha hecho en mí, pierdo entonces la virtud, pierdo lo que Dios ha hecho en mí. No presumir, es la obra de Dios, y la obra de Dios más vale que yo la mantenga para mí. La gracia hay que cubrirla, es decir, la gracia es en mi interior, y es Dios el que sabe lo que obra. Ni siquiera yo tengo que andar buscando y muchas veces midiendo hasta dónde estoy el día de hoy. ¿Soy hoy mejor que ayer? ¿He progresado en la virtud? Todo eso son pensamientos humanos. Para Dios no hay tiempo. Dios nos ve cada momento tal y como somos. Y si en este momento estoy amando a Dios, eso es lo que cuenta. No importa si lo amo más o menos, porque para Dios solo hay el momento presente. La humildad, ese modo de conservar la gracia de Dios, ese modo de conservar esa obra de Dios en mi vida. Obrar para Dios, encontrar a Dios dentro de mí y así no arriesgar el que al yo exponerlo pueda perderlo. Por lo tanto, este consejo, cubrir la gracia con el manto de la humildad. Consejo número 11 de Tomás de Kempis. Debemos confiar a Dios todas nuestras inquietudes. Lo encontramos en el capítulo 17 del libro 3. Nuestra vida espiritual es como un camino.
como un camino para llegar a Dios, para encontrar a Jesucristo. Y en ese camino no sabemos lo que vamos a encontrar. Muchas veces a lo largo del camino nos inquietamos por saber lo que va a ser de nosotros mañana, por saber si mañana podremos seguir siendo fieles, por saber si tendremos suficiente virtud para superar la tentación que quizás me puede venir mañana. Tomás nos habla de una confianza total en Dios. Dejarle hacer a Dios. Como dicen los dominicanos, Él ya sabe. Él sabe. Dios sabe ese camino. Dios sabe lo que quiere para mí. Yo por mi parte no lo sé, pero confío en que Él me va a llevar por ese caminar, porque Él es el primero y el más interesado en que yo llegue hasta Él. Y por lo tanto debo confiar cualquier inquietud, cualquier cosa que en mi corazón me hace dudar, cualquier cosa que en mi corazón me hace preguntarme si seré yo capaz, si llegaré yo a ser santo, si lograré yo perseverar hasta el final. Todo eso debo entregárselo a Dios. Dios en la alianza que ha hecho con cada uno de nosotros, como esa alianza que hacen los esposos en el matrimonio ante el altar, nos ha dicho que Él va a ser fiel en la riqueza, en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, en las cosas buenas y en las cosas malas. No tenemos, por tanto, que preocuparnos por esas cosas malas, por esa pobreza, quizás por esa enfermedad. Debemos confiarle a Él todo. En el confiar plenamente en Dios, llegamos a Él. En el confiar plenamente en su acción en mi vida, es como me estoy abandonando a Él, lo estoy encontrando. Por lo tanto, el confiar no es solo un modo de llegar a una paz espiritual, sino el confiar es el modo de encontrar a Dios. Confío en Él y así lo encuentro. Por lo tanto, ese consejo de Tomás de Kempis es confiar en Él todas nuestras inquietudes. Te invito a que quizás después de este video pienses un poco qué es lo que te inquieta el día de hoy. ¿Qué es lo que te hace dudar? ¿Qué es aquello que zozobra en tu corazón? Aquello que te hace pensar que quizás no vas a perseverar en el camino del bien. Y eso, entrégaselo a Él. Él sabe. Dios ya sabe. Dios sabe el camino. Dios sabe a dónde quiere llevarte. Estamos buscando vivir a Cristo cada día. Encontrarle a Él cada día de nuestras vidas. Y por eso estamos, con la ayuda de Tomás de Kempis, con el libro de la imitación de Cristo, buscando esos consejos para nuestra vida espiritual. El día de hoy, en este número 12 consejo que nos da Tomás de Kempis, nos dice que a ejemplo de Cristo debemos sufrir y soportar serenamente las miserias de esta vida. Lo encontramos en el capítulo 13 del libro 3 de la imitación de Cristo. Dios se hizo hombre y así experimentó en todo lo que es ser hombre como nosotros, excepto en el pecado. Experimentó la pobreza, experimentó la humillación, experimentó la traición, experimentó el abandono, experimentó el miedo, la incomprensión, las críticas, la soledad. Todo como un hombre, menos el pecado. Todo como tú y como yo, menos el pecado. La vida de Cristo es el camino para nosotros. El conocer más a Cristo, el aprender de Él como hombre y como Dios, nos lleva hasta Dios. ¿Cómo actúa Él ante la traición de un amigo? ¿Cómo actúa Él ante la humillación? ¿Cómo actúa Él ante la incomprensión o las críticas de los fariseos? ¿Cómo actúa Él ante el abandono de los discípulos o ante la pobreza que le toca vivir? Conocer más a Cristo nos ayuda para entender qué es la luz, cuál es esa luz que Dios nos da a cada uno de nosotros, para que podamos también nosotros seguir por ese camino. Por lo tanto, este consejo
de Tomás de Kempis es para imitar a Cristo, tenemos que conocerlo más. Para imitar a Cristo tengo que querer imitarlo, sabiendo lo que Él en su vida pasó, para que yo también así en mi vida humana pueda imitarlo también en todo ese momento. Ver a Cristo para imitarlo. Cristo que es luz en mi caminar y Cristo que es la luz a la cual yo también camino. Sufrir, soportar las miserias de mi vida, también las alegrías, todo, teniendo a Cristo presente en mi vida, recordando que a Él es el estoy imitando. Y no hay nada que yo pueda experimentar en mi vida, nada que Él no haya experimentado. Y no hay nada que Él experimentándolo le alejara de Dios. Y por lo tanto, todo lo que en mi vida yo también experimento, también me puede llevar a Dios. Por lo tanto, este consejo, conocer más a Cristo para poder así imitarlo. Conocer lo que Él padeció, sufrió, cómo se entregó para alcanzar esa gloria última, la gloria de Dios. Y que así también yo pueda alcanzarla. El capítulo 23, en el libro tercero de la imitación de Cristo, el autor, Tomás de Kempis, nos da 4 consejos que producen profunda paz. Creo que todos buscamos esa paz para nuestra alma. ¿Cuáles son estos 4 consejos sencillos, pero a la vez que es todo un programa de vida que nos da Tomás de Kempis? Primer consejo: hacer la voluntad ajena más que la propia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando nos buscamos imponer a los demás, es más fácil que nos equivoquemos. Mientras que cuando hacemos lo que los demás quieren, es más fácil que vayamos por el camino del bien. No solo es un consejo para la vida religiosa, el vivir en la obediencia, porque la obediencia es una virtud que todos debemos continuamente vivir y experimentar. Se trata, por tanto, de buscar la voluntad de Dios por medio de la obediencia. Buscar la voluntad de Dios sin querer yo ser el original, sin querer yo ser el que impone a los demás. Y eso me da paz. Segundo consejo: tener siempre menos que más. Es decir, vivir desprendido. No importa la cantidad de cosas que tengo, sino si estoy apegado a las cosas. Es la virtud de la pobreza, que también es algo para todos nosotros, no solo para la vida religiosa. Todos nosotros estamos llamados a vivir la virtud de la pobreza, es decir, a vivir desprendidos de las cosas, sabiendo que lo único importante en nuestra vida es Dios. Tercer lugar, tercer consejo que produce paz: buscar el lugar más bajo, la humildad. Si yo vivo en la humildad, vivo en la verdad. Y si vivo en la verdad, encontraré a Jesucristo, que es la verdad. Por lo tanto, la humildad es ese camino excelente para imitarle a Cristo, para llegar a poseerle. Y eso me va a dar esa paz verdadera. Una humildad que no es falsa, una humildad que no es ficticia, que no es un pose de artista, sino que es algo que de verdad nace de mi corazón, sabiendo quién soy yo y sabiendo que todo lo recibo y lo tengo de Dios. Por último, el cuarto consejo que nos da, que nos produce paz, es el desear que la voluntad de Dios se cumpla en mí perfectamente. Es decir, es tener ese deseo de que yo cumpla con lo que Dios quiere de mí. Y por lo tanto el confiar que mi vida va a lograrlo. El confiar en el plan de Dios sobre mí. El saber que aunque yo no conozco lo que va a ser mi mañana o mi futuro, saber que Dios sí lo sabe, porque para Él todo es presente. Y que por lo tanto debo confiar en la acción de Dios. Lo único que debemos hacer es hoy, en el día de hoy, confiar en Él, vivir la humildad, buscar esa virtud de la obediencia y de la pobreza. Eso es imitar a Cristo, eso es poseerlo por esa paz
que Él nos da. Porque la paz no es más que la presencia de Dios dentro de nuestro corazón. Poseer paz es poseer a Dios. Buscar la paz es encontrar a Dios. Consejo número 14 de Tomás de Kempis para imitar a Cristo. Para tener a Cristo cada día con nosotros. Para llegar a ese objetivo que tenemos de nuestra felicidad última, de encontrar a Dios en nuestras vidas. Nos habla Tomás de no ser curioso, de saber de vidas ajenas. La curiosidad, el querer escuchar a los demás, el querer ver a los demás, el fijarme más en los demás. ¿Qué le pasa a este? ¿Qué le pasa a aquel? ¿Qué ha sido de este? ¿Qué ha sido de aquel? Dios, en este diálogo que tiene con el discípulo, como le estamos leyendo en la imitación de Cristo, algunos de esos capítulos son como un diálogo entre el discípulo y Dios. Dios le dice al discípulo, yo conozco todo y a todos, déjamelo a mí. Tú vive en paz. ¿Cuál es el afán que tenemos por saber de los demás? Es el afán de la vanidad, es el afán de la curiosidad, el afán de huir de mí mismo, al que tengo que poner atención. Y eso es lo que deberíamos, en lugar de preocuparnos de los demás, deberíamos preocuparnos de nosotros mismos, preocuparnos de cómo yo voy a alcanzar a Dios. Cuando Pedro está caminando con Jesús, con Cristo resucitado en la orilla del mar de Galilea, Pedro le pregunta, después de que Jesús le ha dicho qué va a ser de él, Pedro le pregunta, ¿y qué hay de Juan? ¿Qué va a pasar con él? Cristo le responde, ¿a ti qué? Tú sígueme. Esa debería ser esa frase, ese motivo, esa motivación en nuestras vidas. ¿Qué me importan los demás? Yo debo seguir a Cristo, yo debo imitarle, yo debo buscarle a Él. Cada vez que me encuentro pensando, hurgando en la vida de los demás, estoy en definitiva huyendo de mí mismo. Estoy no buscando a ese Dios dentro de mí, sino llenándolo de cosas ajenas. Por lo tanto, este consejo número 14, no ser curioso en buscar saber de vidas ajenas, sino más bien regresar a mí mismo y ahí buscar lo esencial, buscar a Dios, buscar a ese Cristo al que debo imitar.